precioso que tú nos das. Es un tiempo de bendición que queremos aprovechar en reflexión de bendición para glorificar, exaltar y bendecir tu santo y poderoso nombre, para agradecerte, Dios del cielo, por toda tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu perdón, por tu paciencia. Agradecerte, Señor, por el llamado que tú nos has hecho. Agradecerte, Dios de la gloria, por todo esto que tú cada día haces para con nosotros, esperarnos, tenernos paciencia, perdonarnos, fortalecernos, ayudarnos. Y bueno, Señor, aquí estamos, Señor, en pie gracias a tu misericordia, porque dice tu palabra que tú no nos has pagado conforme a nuestra iniquidad, conforme a nuestro pecado, sino conforme a tu misericordia. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, quiero invitarle para que me acompañe esta noche a mirar un tema a la luz de las Sagradas Escrituras. Y el tema que vamos a tratar es ser y hacer. Ser y hacer. Y vamos a mirar en este tiempo de reflexión de bendición en Mateo capítulo 28, versículo 19. Es un texto muy conocido, muchos hasta memoria lo tenemos retenido. Pero ante todo, lo más importante es poderlo aplicar para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude en su infinita misericordia a poder poner en práctica la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús y bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo me quiero enfocar en la primera parte de este texto. El texto es muy valioso, por supuesto, porque es palabra de Dios. Pero quiero enfocarme en la primera parte. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso el tema que vamos a tratar es ser y hacer. Lo primero que tenemos es que ser discípulos de Cristo. Cuando usted y yo logramos ser discípulos de Cristo, podemos hacer discípulos para Cristo. No para nosotros, no para una denominación, no para una congregación, sino para Cristo. Por eso es importante que nosotros seamos discípulos de Cristo, para hacer discípulos para Cristo. Desafortunada y tristemente, muchas veces se vuelve una competencia. Desafortunadamente, a veces se vuelven unas metas, y no es malo ponernos una meta, ganarnos un alma cada día, cada 8 días, cada quincena, cada mes, qué sé yo, no es malo. Lo que sucede es que desafortunadamente a veces se vuelve una competencia no sana. Y es donde nosotros debemos de ser conscientes que debemos de ser primero discípulos de Cristo. Es lo primero que nosotros debemos de ser, discípulos de Cristo. Porque a veces lo que somos discípulos de un ministerio, discípulos de una congregación, discípulos de una denominación, pero no discípulos de Cristo. Cuando usted y yo somos discípulos de Cristo, vamos a hacer lo que Cristo nos diga que hagamos, lo que su palabra nos enseña y lo que su palabra nos guía. Cuando no somos discípulos de Cristo, sino que nos está discipulando un ministerio, una denominación, y hago una aclaración, no quiere decir con esto de que sea malo o de que esté en contra del ministerio. No. Lo que pasa es que hay veces que hay cierta manipulación y se enseña lo que la persona considera, aún forzando o no aplicando la palabra, o forzando la palabra o no aplicando la palabra del Señor. Entonces allí ya no puede ser el mensaje para ser discípulo de Cristo, sino de un ministerio. Y por eso lamentablemente a veces se escucha que algunos dicen, no, a mí me parece que esto no es malo, a mí me parece que es por aquí, yo creo que debe ser así, yo no creo que haya problemas si lo hacemos así, Dios no se va a poner bravo si usted hace o no hace. Ese es el concepto humano, y a veces son los conceptos de un ministerio, de una congregación o denominación. Pero cuando nosotros
nos esforzamos por ser discípulos de Cristo, siempre vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces, ya teniendo la certeza y la convicción de que somos discípulos de Cristo, porque recuerde que hay una promesa maravillosa, y yo quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero quiero que lo podamos leer para la gloria y la honra de Dios desde el versículo 3. Mire lo que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí es donde usted y yo debemos de tener la plena confianza. Quien prometió a usted y a mí perfeccionarnos para ser esos discípulos, siempre y cuando realmente usted y yo querramos ser discípulos de Cristo. Mire, es triste y lamentable, pero le decía hace un momento, y hoy en día parece esto una competencia toda extraña, toda rara. La verdad es esa. En algunas ocasiones toca motivar a la grey con eventos para que se afirmen en el Señor. Eventos que a veces son entretenimientos. Pero escasea la doctrina, escasea la confrontación al compromiso. El que nos ha llamado a seguirle a Cristo es el Dios del cielo, a través de su palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo. Gloria a Dios por los ministerios, por el liderazgo, por los pastores, por los predicadores. ¡Qué bendición! En especial cuando el propósito es llevar a cabo la obra de Dios. Por eso, nosotros cuando queremos ser discípulos de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo, a través de su palabra, perfeccione la obra en nosotros de adentro hacia afuera, los resultados van a ser maravillosos. ¿Y por qué le decía hace un momento que a veces algunos quieren es que sean discípulos de los hombres, de un ministerio, de una congregación? Porque a veces se quieren implantar o implementar cambios de afuera hacia adentro, y Dios no trabaja así. A Dios no le maravilla la apariencia, a Dios lo que le interesa es la intención del corazón. Un corazón contrito y humillado, recordemos que Dios no desprecia. Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender que nosotros debemos luchar día a día. Miren, la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida es algo maravilloso, es algo precioso y glorioso. ¿Estamos de acuerdo? Pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte para que esa perfección se dé. Porque una parte la hace Dios, otra la palabra, otra el Espíritu Santo. Ya el Señor Jesús hizo una parte muy importante que fue dado su vida en la cruz del Calvario. Dios nos deja su palabra y nos da al Consolador, al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Por eso la Biblia dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Y por eso la Biblia dice, desecha la ira, desecha el enojo. Por eso la Biblia nos habla y nos confronta, porque hay cosas que nosotros debemos de hacer o de las cuales debemos de renunciar o abstenernos de toda especie de mal, como dice la Biblia. A veces no es fácil porque nos descuidamos o porque la carne toma algo de ventaja o nos confiamos, pero debemos de tener la plena certeza y no desmayar, porque si llegáramos a desmayar, que Dios tenga misericordia y nos ayude y nos permita seguir adelante, entonces echaríamos abajo esta promesa de Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. A veces el anhelo de nosotros es ver a otras personas que de pronto han nacido espiritualmente juntamente con nosotros, que están a la par,
en el crecimiento, en el desarrollo, verlos transformados. Y de pronto cuando vemos que ese cambio no acontece en alguno de ellos o en nosotros mismos, como que eso trata de desanimarnos. Pero ahí es donde nosotros debemos de entender y comprender que el Dios del cielo ha prometido. Por eso muchas veces, ¿quién es el que se da cuenta de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida? Primeramente nosotros y la familia que nos rodea. Sin embargo, a veces nosotros inconscientemente tratamos de estancar o echar abajo la promesa de Filipenses 1:6. No, yo no veo que haya cambiado. O algún familiar o algún amigo le dice, oiga, pues yo no veo el cambio de usted casi. Realmente usted sigue siendo casi el mismo, esto y lo otro. Porque no ha de faltar, bien sea que el diablo use a alguien para estancar la obra de Dios o que lamentablemente nosotros mismos nos laceramos y estamos cometiendo un error de menospreciando esa promesa. Recuerde que Él prometió, dijo, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Cuando habla de perfeccionar, quiere decir que hay cosas, hay impurezas, hay cositas que limar día tras día. Hoy, usted y yo no somos los mismos que ayer. Aunque hoy de pronto hayamos fallado en una área que hace tiempo no habíamos fallado, pero hay otras áreas en las que hemos progresado. Muchos, si al examinarnos miramos que el temperamento que antes teníamos ya no es el mismo, que la paciencia ahora es un poco más, que el amor que nos falta en una área, en otra hemos avanzado, pero Dios ha prometido. Por eso debemos de mantenernos, de no desfallecer y procurar cada día ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la importancia de ser un discípulo de Cristo? Es mucha y es muy grande y debemos de valorarla y tenerla en la alta estima. Los discípulos tuvieron ese privilegio de ser llamados por el Señor y andar con Él. Y nosotros también tenemos un privilegio. No solamente esto pasó en aquellos tiempos que Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto está vigente hasta el día de hoy para la gloria y la honra de Dios. Y es nuestro deber continuar siendo discípulos, pero también hacer discípulos para la gloria y la honra de Dios. Entonces vamos a mirar por qué es importante ser un discípulo del Señor. Quiero que me acompañe a 1 de Juan, el capítulo 5. Y allí vamos a avanzar y vamos a mirar la importancia de usted y yo poder entender y comprender para la gloria y la honra de Dios lo que la palabra de Dios dice. Y el título que tiene aquí, 1 Juan capítulo 5, dice, la fe que vence al mundo. Pero antes de entrar en la lectura, recuerde que cuando usted y yo damos el paso de fe para recibir a Cristo, para ser un discípulo de Cristo, es por fe. Es una fe que el Dios del cielo nos ayuda allí para que nosotros creamos. El creer y la fe van de la mano. Y ese es el primer paso. Luego es pedirle perdón a Dios, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo que ya lo hemos hecho para la gloria y la honra de Dios, para que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida. Y así perseverar hasta el día que Cristo vuelva por nosotros en el arrebatamiento o nos llame a su presencia. Por eso vale la pena. Por eso es importante que valoremos y entendamos y que lo tengamos claro como discípulos de Cristo para hacer otros discípulos para la gloria y la honra de Dios. No es solamente para llenar un lugar. Claro que sí, a todos nos gusta tener un lugar lleno y se siente bien cuando le dan el like, cuando comparten la enseñanza, cuando le dan el me gusta, amén. Cuando la gente asiste, amén, se siente bien. Pero lo más importante y lo mejor que hemos de sentirnos usted y yo es cuando procuramos cada vez a ser discípulos. Por eso dice la Biblia, de lo recibido de tu parte, de eso te damos a ti, Señor. Tú nos llamaste a ser discípulos, ahora nosotros estamos compartiendo el mensaje para ser otros discípulos. Mire lo que dice, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos
¿Sí me está acompañando? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Uno de los primeros pasos para ser discípulo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mire la importancia de usted y yo creerle a Dios, de pedirle perdón a Dios, de arrepentirnos para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, pero no es solamente eso, sino es también guardar sus mandamientos. Un discípulo de Cristo se conoce porque él se propone y él persevera continuamente a guardar la palabra de Dios, a guardar los mandamientos del Señor, que no son gravosos. Aquí lo acabamos de leer para la gloria y la honra de Dios en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Decirle a Dios que lo amamos, eso es muy fácil, sencillo, decirle, Señor, te amo. Pero demostrárselo es donde está la esencia. Y por eso dice acá, pues este es el amor a Dios, coma, que guardemos sus mandamientos, punto y coma, y sus mandamientos no son gravosos. Si nosotros proponemos en nuestro corazón guardar los mandamientos de Dios, si nosotros proponemos en nuestro corazón obedecer a la palabra de Dios, estamos demostrándole al Señor que tenemos realmente interés de ser formados por Él y de ser sus discípulos para la gloria y la honra de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser discípulos, cuando aprendemos a ser discípulos, nos va a ser más fácil hacer discípulos. Por eso, hay gente que es especialista en evangelizar, en visitar para construir la obra de Dios. Y recuerde que hablando de visitación hay que ser prudentes al horario de ir a visitar. Normalmente las visitas no deben hacerse en las horas de la mañana, aunque esto ya es un tema aparte, pero me siento compartirle esto. Debe ser en un horario en la tarde, siempre y cuando la persona que se le va a visitar, ojalá sea la que proponga o se llegue a un acuerdo de un horario. Porque es una persona que se va a empezar a discipular y hay que usar la prudencia, la paciencia, el amor, la comprensión, el diálogo, el llegar a un acuerdo. No es por imposición. Es que yo soy el que voy a discipular y a ser discípulo y a mí me hicieron así, yo lo voy a hacer así. No. Porque eso le decía al comienzo de la reflexión de bendición, que vamos a ser discípulos no para hombres, no para ministerios, no para congregaciones, denominaciones, sino para Cristo. Entonces, cuando lo hacemos a la luz de la palabra y guiado por la unción y dirección del Espíritu Santo, va a ser una gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Entonces, por eso dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Se recuerda cuáles son los mandamientos de Dios? Están vigentes. Que lamentablemente no se hablan de ellos en muchos púlpitos. Es triste, pero desafortunadamente es una gran realidad. Ya ni siquiera muchos sabemos que son 10, pero recuerde que los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20, pero recuerde que el Señor Jesucristo los comprimió los 20 en 2, que están divididos. Amén. Que están divididos, en el buen sentido de la palabra, los primeros 5, que es amar a Dios, el compromiso, y los otros 5, amar al prójimo. Pero Dios es sabio. Ahora, no es que existan 2 mandamientos solamente, no, existen 10, sino comprimidos en 2 grupos de 5 y 5. Recuerde que siempre los 5 primeros mandamientos van al compromiso con Dios y los otros 5 mandamientos es al compromiso con el prójimo. Por eso el Señor Jesús los comprimió en 2. Cuando este joven se acercó y dijo, Señor, ¿qué haré para llegar a la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Sí, honra a padre, a madre, bueno, todo, amarás al Señor Dios
se los comprime. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cuando usted y yo logramos entender ese texto y usted mira el contexto de Éxodo capítulo 20, va a encontrar que es los primeros 5 mandamientos es nuestro compromiso para con Dios. Y los segundos 5 mandamientos es nuestro compromiso para con el prójimo. Entonces, por eso es importante que nosotros repasemos los mandamientos. Mire, y debemos de procurar, nosotros mismos nos podemos examinar. Es más, usted y yo le podemos pedir el favor al Espíritu Santo que nos ayude a examinarnos. Y Él es tan hermoso y precioso que nos va a ayudar a examinarnos y nos va a hacer entender que nos falta una pizca de amor, que nos falta de pronto un poquito de paciencia, de amabilidad, de cordialidad. Algún día veremos un tema sobre los frutos del Espíritu. Y desafortunadamente eso escasea en medio de la iglesia. No hay gente amable, no hay gente benigna, no hay gente, ni siquiera saluda. Oye, es increíble, pero bueno, desafortunadamente así suele pasar. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque muchos hacen discípulos para ellos, para el ministerio, para la congregación, para la denominación, y no discípulos para Cristo. Por eso la Biblia dice, y si saludáis solamente a los que os saludan, ¿qué mérito tenéis? ¿Acaso no hacen los impíos lo mismo? Oiga, tremendo, ¿no? Por falta de conocer o de profundizar en la palabra, pecamos, cometemos errores. ¿Sabe por qué pecamos? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si en usted y en mí habita el Espíritu Santo, si usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos llenos de gozo, de la plenitud del Señor. El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Pero desafortunadamente a veces escasea. Lo que se ve es un rostro amargado, serio, ceñido, como si estuviera enojado. Y dice, no, pero es que Cristo me libertó, pero parece que la libertad está en veremos. Señor nos ayude. Vamos a seguir avanzando para la gloria y la honra de Dios. Y vamos a Juan capítulo 12, para que usted y yo miremos a la luz de las Sagradas Escrituras cómo es que debe ser nuestro comportamiento para asegurarnos de ser discípulos del Señor. Que realmente tengamos la certeza y diga, yo soy un discípulo de Cristo. No solamente un hijo de Dios, no solamente cristiano, soy un discípulo de Cristo. Recuerde que la Biblia nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque hay personas que no quieren ser discípulos. Hay personas que quieren ser simpatizantes o admiradores del Evangelio o de Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es de vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Son palabras del Señor Jesús. Por eso nos hablaba en el texto anterior de guardar los mandamientos. Mire, hay gente que rechaza la palabra de Dios. Usted y yo hemos de entenderlo. Cuando ya nos toca salir a ser discípulos, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pero hemos de entender y comprender que hay gente que va a rechazar el mensaje, que va a rechazar a Cristo. Recuerde que no nos están rechazando a nosotros, aunque en cierta manera sí nos sentimos incómodos y molestos y puede sentirse enojado o triste o como sea, pero al principal que están rechazando es al Señor y su palabra. Pero entonces hay que tener paciencia con esa persona porque pudo haber estado pasando un momento o pudimos haber llegado a un momento inoportuno
¿Cuánta paciencia tuvo el Señor para con usted y conmigo? ¿Y cuánta ha tenido? Entonces es necesario, por eso cuando usted y yo somos discípulos de Cristo, nos es más fácil hacer discípulos para Cristo, porque ya hemos aprendido, estamos aprendiendo y vamos a aprender, porque recuerde que hay una promesa en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, por eso es muy importante que nosotros logremos entender y comprender que debemos permitir que el Espíritu Santo avance en su vida y en mi vida. Mire lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Lo vimos ya en el texto anterior y este texto también nos lo comprueba. Y vamos un momentico a Juan 14:21, para que usted y yo miremos que la palabra del Señor es viva y eficaz y ella es más cortante que una espada de filos. Y es importante que nosotros siempre entendamos y comprendamos que es la palabra la que liberta, que es la palabra la que purifica. Mire, cuando nosotros vamos a hacer discípulos por medio de la palabra, esto es algo maravilloso. Pero cuando nosotros vamos a ser discípulos con nuestras experiencias o con las experiencias de otros, las cartillas que a veces se sacan no son malas. Escúcheme, lo malo es el mal uso que a veces se le da o la mala interpretación. Pero si usted y yo usamos la palabra de Dios, y así sea un texto que pongamos a leer, le pidamos el favor a la persona que nos lea uno o dos, o dependiendo del texto, el mensaje que la vamos a compartir, la misma palabra de Dios se encarga en ir formando a ese discípulo. Porque recuerde que la palabra es espíritu. Y esa palabra va a llegar a lo profundo del espíritu de esa persona y va a quedar allí. Y esa es una obra preciosa y es una obra sin fuerza. Y esa misma palabra va a quedar allí dando vueltas y va a poner a la persona más tarde a pensar, a recordarla, y de pronto cuando usted vuelva o yo volvamos nos va a decir: oiga, de verdad que lo que usted me dice es cierto, estuve meditando en esa palabra y me dio vueltas y me acosté pensando en esa palabra y me levanté pensando en esa palabra. Pues la palabra que ese espíritu estaba germinando en esa vida, estaba haciendo la obra. Pero cuando somos nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo, a través de la palabra que es Espíritu, haga la obra, entonces nos vamos a agotar, vamos a perder la paciencia, vamos a renunciar. Ay, no, yo para allá no vuelvo. Esa gente no quiere creer en Dios. Porque muchas veces en las capacitaciones para ser discípulos, a veces está la mano del hombre, el conocimiento humano, estrategias humanas. Pero es sencillo ir por todo el mundo y predicar. ¿Qué es predicar? Hablar, enseñar. Algunos hacen obras de teatro. Cada cual hará lo que le parezca, es problema de ellos. Pero no es así. La Biblia dice ir a predicar. El mensaje de predicar tiene que ver con hablar, con enseñar, con instruir. Usted nunca ve a Jesús haciendo nada de eso. Siempre predicaba la palabra, Juan, los apóstoles, los discípulos. Lo que pasa es que hasta hoy en día han levantado los hombres ministerios de teatro y un sinnúmero de entretenimientos. Y por eso viene un desgaste ministerial, un desgaste en el liderazgo, un desgaste a nivel congregacional, porque se quieren atraer las almas con eventos y con una cosa y otra. No, hermano. Mire, el que venció en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí, a la humanidad, es Jesucristo. Y Él no se puso a hacer eventos, Él no se puso a entretener a la gente, no, Él siempre les habló la verdad. Y le digo, me es necesario morir, es necesario ir a Jerusalén y ser abofeteado y ser apedreado y ser crucificado y al tercer día resucitado. Él siempre les habló el evangelio de Cristo, el mensaje de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, para usted y yo darnos cuenta que somos verdaderamente discípulos del Señor, dice: el que tiene mis mandamientos, tenemos que tener los mandamientos de Dios. Y estarlos poniendo en práctica. Y dice: y los guarda. No es solamente sabérselos de memoria, es guardarlos. ¿Y qué tiene que ver con guardar? Obedecer, aplicar.
vivirlos para la gloria de Dios. Ese es el que me ama, no solamente el que dice te amo de palabras, el que se lo demuestra. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso muchas veces hay gente que no retiene la palabra, hay gente que no guarda los mandamientos de Dios, que vive por vivir y pare de contar. Mire, ¿sabe qué es triste? Mirar que hay un alto porcentaje de creyentes que no tienen mayor conocimiento ni siquiera en lo más básico de la doctrina de Cristo. Es triste. Y por eso usted ve que cualquier viento de doctrina los mueve. Y ellos se dejan manipular e imponer lo que les pongan y listo. Pero cuando Dios nos quita esa venda y reflexionamos, digo, no Señor, eso no es así. Venga que la palabra me enseña esto y esto y esto y me someto a lo que está en la palabra, a lo que Dios dice y la interpretación correcta, no una interpretación forzada o por imposición. ¿Y por qué escasea el conocimiento? Y la Biblia lo dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no hay lectura bíblica, porque no hay oración, porque no se le ha discipulado a la gente a que debe de tener una relación íntima con Dios, sino que lamentablemente se les ha llamado muchas veces a la fuerza. ¿Quién viene por primera vez? Levánteme la mano, pase aquí que voy a orar por usted. Y le mienten porque no oran por la persona, sino que lo llevan a hacer un compromiso con el Señor. Ni siquiera los concientizan de que están en pecado y que tienen que arrepentirse. A la gente hay que hablarles la verdad para que sean conscientes. Por eso dice Ezequiel, háblales, oigan o no oigan, escuchen o dejen de escuchar, pero que sepan que hubo alguien que les habló la verdad. Otra parte es de que llaman a la gente, levante la mano que viene por primera, levanta la mano, Dios te bendiga, regáleme sus datos que vamos a estar orando por su petición y colóquemela ahí. Y la gente coloca los datos, su petición y sale y se va. Pero nunca hacen un discípulo. Los dejan a la deriva. Oran por esa persona y no es malo orar por la persona, está bien. Pero no se le hace un seguimiento, ¿cómo se llama? Que se le lleve una tabla, por así decirlo, de crecimiento espiritual. Mire, cuando yo empecé mi vida cristiana me dijeron, usted debe de orar 1 hora. Sacar tiempo para leer la Biblia en la madrugada. Sacar en la noche tiempo para leer la Biblia y orar, gloria a Dios. Procurar aprenderse los textos bíblicos que más pueda, pero ante todo aplicarlos. Pero muchas veces se dice, una cita bíblica, vamos a ir a Filipenses y la gente resulta para el Antiguo Testamento. Lamentablemente es así. Y hoy en día con esto de la tecnología, gloria a Dios porque en el celular se puede tener la Biblia, pero desafortunadamente en muchos casos por falta de no hacer un discípulo para Cristo, se le permite que la gente en medio del servicio use la Biblia, la celubiblia o la Biblia en el celular, pero al mismo tiempo que chateen o que vean las redes sociales. Qué falta de irreverencia y respeto. Ahí no se está haciendo un discípulo, ahí se está dejando que la persona haga. No, recuerden que por eso nosotros debemos de ser discípulos para ser discípulos para la gloria y la honra de Dios. De lo contrario, simplemente es una persona religiosa que asiste a un servicio, que es amigo del pastor, del líder, del predicador, en fin, que es familiar, pero que sea un discípulo. No. Por eso mire la importancia que el Señor Jesús a sus discípulos les dijo, ya no os llamaré mi siervo. Porque mire que eso es una cosa maravillosa. Primero somos llamados, luego somos discípulos, luego somos siervos, pero luego ¿sabe qué dice el Señor? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y lo que Dios quiere es una relación estrecha entre el llamado, el discípulo, el siervo y finalmente como amigo. Oiga, qué bendición. Pero por falta de doctrina, porque vuelvo y le digo, yo personalmente no estoy en contra de los milagros, del mover del Espíritu Santo, gloria a Dios, amén. Que haya libertad para alabar al Señor,
¿Con qué? Con orden. Amén, claro. No se puede permitir el desorden tampoco. Pero a veces no se capacita realmente a la gente como debe ser. Y eso es similar a cuando se cría un hijo. Si un hijo no se le enseña que debe ser agradecido, que debe pedir permiso, que debe de recoger la loza, ser ordenado, organizado, así va a crecer. Y el día que se case, le va a dar lidia a esa pobre mujer, porque tiene que andar detrás recogiéndole todo el reguero que deje. Y espiritualmente es similar. Cuando no se hacen discípulos para Cristo, nosotros como líderes, predicadores, siervos del Señor, pastores, ministros, tenemos la capacidad, escuchen, de atraer las vidas a Cristo o atraerlas a nosotros, o al ministerio, o a la denominación, o a la congregación. Nosotros elegimos. Pero hemos de ser muy conscientes que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios, que la obra no es del presidente de la misión, que la obra no es del pastor de la congregación, que la obra no es del hombre del ministerio. Gloria a Dios por todo ello, por el presidente de la misión, por el pastor de la congregación, por el ministerio, por los líderes, pero la obra 100% es de Dios. Y nosotros debemos de ser conscientes que hemos sido llamados para trabajarle a Él. Cuando nosotros pertenecemos a una denominación o congregación y somos servidores, le servimos primero a Dios, segundo al ministerio, tercero a la congregación. Debemos de ser conscientes de eso también. Entonces, por eso es importante que nosotros la labor que hagámoslo, dice el Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Ahí está. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres, porque la obra es del Señor. Por eso las experiencias personales no son doctrinas. No son doctrinas. Nosotros debemos de ir siempre a la palabra del Señor. Juan capítulo 14, miren lo que dice las Sagradas Escrituras. El versículo 21, ya lo leímos. Ahora el 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso es importante amar a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos guardar la palabra de Dios. Hermano, en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. Y es importante, pero es importante también ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Mire, le voy a explicar algo maravilloso y precioso. Recuerde que esta palabra es espíritu. Y cuando usted y yo la leemos, va a alimentar nuestro espíritu, va a nuestro depósito. La oración va a tener comunión con Dios, relación con Dios, la alabanza, le vamos a adorar y exaltar, pero la palabra es nuestro alimento para nuestro espíritu. Cuando usted y yo tenemos una dificultad y somos sensibles, el Espíritu Santo toma de nuestro depósito, de nuestro espíritu que hay allí depositar la palabra de Dios y va a traer a nuestro espíritu un texto concerniente a la situación que estemos viviendo. Nosotros decidimos si obedecemos a esa palabra, si le damos cabida al Espíritu Santo en la palabra. Si nosotros no lo hacemos, no es culpa de Dios. Es como cuando Dios nos quiere proteger. Impide que nos vayamos para un lugar o que hagamos algo, pero nosotros o la persona mete la cabeza y por allá me voy, tengo que ir. Bueno, superó la protección de Dios en el buen sentido de la palabra. O más bien pasó la barrera de protección que Dios le había colocado de impedirle para que no fuera. Y llevó el daño. Por eso la Biblia dice, el avisado ve el peligro y se aparta, mas el necio pasa y lleva sus consecuencias. Y miren lo que dice la palabra en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a sus judíos, quien habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo se conoce un verdadero discípulo del Señor? Porque siempre se basa a lo que la palabra
de Dios dice. No se va a ir a sus experiencias ni va a tener un conocimiento prestado. ¿Qué es un conocimiento prestado? Un conocimiento prestado es cuando la persona repite lo que otro dijo, pero no tiene una palabra revelada en su espíritu, en su vida, para sí mismo y para compartirle a otros. Cuando le hablo una palabra revelada, no es algo nuevo, no es nada fuera de lo que está escrito. Es una palabra que nos da el entendimiento de comprender lo que el Señor nos quiere realmente hablar a usted y a mí a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en la palabra del Señor. Siempre la Biblia dice, la palabra de Dios. Mire, por eso Mateo 4:4, el Señor Jesús, cuando estaba allá en el desierto y fue tentado por Satanás, le dijo, escrito está. Se lo recordó, escrito está. Y siempre se mantuvo firme. Aunque el diablo intentó, qué necio, ¿no?, seducir al Dios del cielo por la palabra, pero el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Siempre le respondió con la palabra. Por eso usted y yo, si somos discípulos de Cristo, debemos de permanecer en la palabra, debemos de actuar y comportarnos de acuerdo a la palabra del Señor. Si usted y yo no guardamos la palabra de Dios, hay que tener cuidado y examinarnos, porque la cosa está como delicada. Y por eso dice el versículo 32, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Porque hay gente que no ha sido libre, porque no han conocido, no se han propuesto escudriñar esta palabra, este libro maravilloso. Mire, se pasa triste y lamentablemente más tiempo frente a un computador, no laborando, sino muchas veces entreteniéndose, frente a un televisor, frente a un teléfono, que frente a la palabra del Señor o en oración en la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia, nos ayude y nos perdone. Y nosotros nos corrijamos, porque la palabra del Señor dice aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso es importante que nosotros podamos comprender, porque hay gente que no ha sido libre. Cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque hay gente que no ha sido libre, porque hay gente que tiene un conocimiento prestado o que están siendo entretenidos o van y no entienden. Y lo triste sería que muchos están velados, no comprenden, no entienden. Hay otros que dicen, uy, qué predicación tan hermosa, muy lindo ese servicio, qué bueno como predica ese hermano, esa hermana, qué bendición esa enseñanza. ¿Y de qué se trató el tema? La verdad no recuerdo, pero muy bueno. Es triste, pero desafortunadamente eso está pasando. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que desafortunada y tristemente muchos se van a quedar, escúcheme, aún servidores. El día que venga Cristo por la iglesia, que Dios tenga misericordia y nos haya percibidos. Pero muchas veces hay congregaciones grandes, y gloria a Dios, y que son de bendición, y promueven la santidad, y hablan en contra del pecado, y hablan la realidad confrontando con el infierno y el cielo, qué bendición. Pero hay otras que no les interesa sino las multitudes por apariencia, y no adoctrinan. Y el cuidado que hemos de tener usted y yo, escúcheme, el compromiso que hicimos nosotros, no lo hicimos. Yo no hice el compromiso. Cuando hice mi oración de fe, entregarle mi vida a Cristo, no hice el compromiso con el líder, ni con el pastor, ni con la congregación, ni la denominación. Yo lo hice con Dios, recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Mi compromiso, mi responsabilidad con Dios. Porque cuando lamentablemente un hombre de Dios se equivoca, peca, falla, en fin, porque la gente le da la espalda a Dios. Si el que falló fue un hombre, o falló el esposo, la esposa, o fallaron los padres a los hijos, no fue Dios. Porque esa persona no fue enseñada para ser discípulos y hacer otros discípulos para la gloria y la honra de Dios. Y el problema grande que tenemos hoy en día en una gran parte de la iglesia es ese. Es que no hay discípulos del Señor. Los discípulos seguían a Jesús y nosotros debemos de seguir a Jesús. Por eso el Señor nos recuerda en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire lo que hay, aquí hay una intervención divina para terminar. Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres
que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¡Qué bendición! Usted se pone a mirar un Pedro, a pesar de sus descalabros, sus descachadas, pero fue un hombre que perseveró, un hombre que se mantuvo. Y los discípulos se mantuvieron para la gloria y la honra de Dios. Y por eso la iglesia creció. Porque ellos fueron discípulos de Cristo. No solamente porque Cristo los discipuló, sino porque recibieron realmente la doctrina, el mensaje del cielo, y pudieron hacer otros discípulos. Es tiempo de que usted y yo, para la gloria y la honra de Dios, si no hemos sido, no estamos siendo discípulos de Cristo, lo seamos. Y si hemos sido, estamos siendo discípulos de Cristo, sigamos siéndolo para la gloria y la honra de Dios, y propongamos hacer discípulos para el Señor. Hermano, predique la palabra y deje que la persona, con la libertad que Dios da y bajo la guianza del Espíritu Santo, escoja dónde congregarse, con tal que sea una congregación de sana doctrina. Pero esa es la otra, que no es malo que usted discipule a alguien y quiera que se congregue juntamente con usted, está bien, pero no le imponga. Porque muchas veces la gente dice, pero es que a mí casi no me gusta ese predicador, no me gusta ese ambiente allí. Deje que la obra, que el que comenzó, la perfeccione para la gloria y la honra de Dios. Porque si nosotros a veces nos metemos a ayudarle al Señor, lo que podemos es desbaratar la obra que Él está haciendo, y podemos ser obstáculos. ¿Qué tal si oramos dándole gracias al Señor? Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo de reflexión, de bendición que tú nos has regalado. Te pedimos que nos ayudes y que tú seas glorificándote de una manera especial, poderosa y gloriosa. Señor, gracias por llamarnos a ser tus discípulos. Gracias por el llamado que tú nos hiciste, por escogernos, por hacernos tus discípulos, Señor amado. Gracias, Dios de la gloria y Padre celestial, porque somos tus siervos, porque somos tus amigos. Permítenos seguir perseverando. Ayúdanos a corregirnos. Perdónanos en lo que te hemos fallado, Señor, no solamente hoy, sino tiempo atrás, pero ayúdanos a reconocerte a ti como el gran Rey soberano y poderoso de nuestras vidas, Señor, a poner la mirada en ti, Señor. La hemos puesto a veces en un hombre, en una denominación, en una congregación, y por eso muchos se han desilusionado y se han apartado de ti, aunque eso no lo justifica, Señor amado. Ayúdanos a seguir siendo discípulos tuyos y a ganar discípulos para ti, Señor, porque tú eres el que redarguye. El apóstol Pablo sabe que dijo, Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios, porque la obra es de Dios y las almas son de Cristo. Gracias te damos, Dios del cielo. Te bendecimos y te pedimos que añada cada día los que han de ser salvos y que se congreguen al lugar que tú les guías a través de tu Espíritu Santo, y que allí sean de gran bendición para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, que el Dios del cielo nos continúe bendiciendo. Les agradezco por sus oraciones, y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.